Mira, Antonio, felicitaciones, amigo. Muy buena foto. Hola, profe. ¿Cómo andás? Bien, recién me conecto yo, profe. No hay problema. Listo. Está empatando River. ¿Cómo va? 1-1. ¿Y Chochi? ¿Te gustó el gol de Vitor Roque o no? Ni lo vi. ¿Qué tiempo va? Van. Son los 63 casi. Sí, sí, 60 y pico. Está complicado, che. Me parece que lo vamos a dedicar a ganar el clásico nomás y la Copa Argentina. ¿Pudieron entrar bien todos con el segundo link? Porque me mandaron dos de ahí del curso. Estamos entrando en el Entré, primero, profe. profe. Sí, yo en el ¿Cómo? segundo entré. En el segundo entré al segundo link que decía 22:50 y estaba Sí. esperando que inicie el anfitrión. Salí de ese y entré al primero y me uní directamente a este. Así que por las Ah, dudas mira mandé vos. el link al grupo. Ah, listo, de 10. ¿Lo mandaste ya? Sí, sí, lo mandé al grupo para que se unan. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que ya somos algunos. Dame un minuto más y seguimos. Bueno, continuando un poquito con lo que hablábamos recién en esta segunda hora, eh, les decía que por ahí, en mi caso, ¿no? No tengo muchas veces el mismo concepto que tienen algunos colegas sobre la competencia. Eh, yo creo que la competencia es importante, no es determinante, pero sí es importante en la formación. Eh, Muchas veces el error es que nosotros confundimos resultado con rendimiento. Yo creo que el resultado es importante, creo que eh, la competencia es determinante, no el resultado, sino la competencia, y esto muchas veces lo que suele pasar
es que en esta confusión de que por qué gané o por qué perdí, no analizo un montón de cosas más. Y yo creo, y esto en algunos casos me ha llevado a tener algunos problemas y en otros, pero bueno, es lo que pienso y lo que siento, que nosotros muchas veces nos excusamos atrás de la competencia, atrás del resultado. Eh, Cuando me toca dirigir una primera división, el resultado es determinante. Te sirve para saber si vas a seguir o no vas a seguir. Es así de simple y no es que esté bien, son las reglas del juego. Y yo creo que en la formación el resultado es importante, no es determinante, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque por ahí eh, no es que el hecho de decir que gana, porque gana, sino de que es importante porque es parte de la vida, es parte del crecimiento, es parte del aprendizaje, y no porque lo haga de una forma va a ser más ganador y si lo hace de otra forma va a ser más perdedor. Pero yo no estoy de acuerdo cuando dicen así, no, no importa, no, sí importa. Importa en otro grado, pero importa. Importa de otra forma, pero importa. ¿Por qué? Porque, y sobre todo por ahí en los clubes del interior, en donde el jugador, por proyecto del club o por necesidad, le toca jugar a los 15 años en primera y no le puede decir el resultado, no importa, porque está jugando con la plata del compañero. Entonces, para mí es parte del proceso de aprendizaje, que el jugador entienda que no es lo mismo ganar que perder, que el jugador entienda que no es lo mismo tener un auto 2015 que un 2022 o que un 2025. No es que esté mal que tenga un 2015, sí es el que puedo tener, pero está excelente. Y para mí es el mejor porque es mío. Eh, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque en esto de cuando uno planifica, cuando uno ordena el entrenamiento, muchas veces lo único que hacemos es corregir el error y no premiar la virtud. Y el premio a la virtud es siempre el vamos, 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 muy bien. Pero cuando sale mal, no es la misma forma de indicación. Entonces, yo creo que nosotros en nuestra tarea estamos obligados a tratar de hacer entender, en la medida que se pueda, que no es lo mismo ganar que perder, que no está mal perder, que es parte de esto, pero que no es lo mismo, pero que es distinto el que es el resultado a lo que es el rendimiento. Si eso nosotros lo podemos tener presente en cada tarea que diagramamos, capaz que no salga con el resultado que esperábamos, pero sí que el rendimiento del ejercicio fue bueno. Si vamos a hacer un trabajo de definición en una cancha abierta, sin pelota, con dos pelotas, y que atrás del arco hay un descampado, y vamos a patear, y se va a ir afuera, y entre cada ejercicio que tenemos, o entre cada repetición, tenemos que salir, buscar la pelota afuera y volver, y nos encontramos que ahí tenemos 15 minutos de demora, y que de los 45 minutos terminando entrando a 20, por más que el objetivo del ejercicio haya sido mejorar, el resultado va a ser malo y el rendimiento no va a ser el óptimo, porque las condiciones no están dadas. Entonces, no quiere decir que importa o que no importa. No quiere decir que porque perdiste un partido está bien o está mal. No es lo mismo y eso hay que trasladarlo, o por lo menos lo que yo trato de hacer, a cada tarea, a cada ejercicio, a cada planificación. Por eso cuando hablaba en la hora anterior de que no es solamente copiar y pegar el ejercicio que yo veo en otro lugar, porque no sé qué busco, no sé qué persigo, no sé qué quería el que hacía esto, no sé qué quería el que hacía el otro, no sé qué objetivo perseguía, no sé qué elementos tenía, no sé cómo era su nivel de competencia. Entonces siempre es importante tenerlo presente para poder desarrollarlo, ¿no? Hablamos de que tenemos que eh, entrenar todos los días con un poco de ambición, de actitud y de creencia en uno mismo. Y esto también es parte de la planificación. ¿Por qué? Porque te permite tomar distintos riesgos, porque lo miras desde distintos lugares. Entonces, digo,
Bueno, hoy nos tocó en la planificación un trabajo de duelo, un 2 contra 2. Y cuando vos te abstraes un poquito del ejercicio y cuando lo ves que se va desarrollando, te permite mirarlo de distintos lugares, con distintas perspectivas, y eso te va a permitir mejorarlo o no, analizarlo desde otro lugar, que también es parte de la planificación, no solamente saber si salió bien o salió mal. Salió bien, ¿por qué salió bien? Porque el ejercicio es bueno, porque los elementos estaban bien, porque los jugadores ayudaban, o sale bien solamente porque tenemos un nivel alto de competencia, porque tenemos un nivel alto de conocimiento de jugadores. ¿Y por qué salió mal? ¿Y por qué no teníamos el elemento necesario? Porque la cancha era abierta, porque el pelota se iba, porque no entendieron el concepto, porque era muy elevado el concepto del ejercicio para el nivel del grupo. Entonces, muchas veces siempre hacemos lo más simple, y en esto hablamos de tomar riesgos. Por supuesto que hay un principio de progresión, como marca en cualquier lugar, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de no tener obstáculos pasivos, tener obstáculos activos, pero siempre intentando arriesgar. ¿Para qué? Para que se pueda mejorar lo que estás haciendo. Pero para que se pueda mejorar lo que estás haciendo, es importante tenerlo presente que para eso tenemos que saber qué estamos haciendo, tenemos que tener un objetivo claro de lo que estamos haciendo y en relación a eso, ver qué buscamos para el paso siguiente. ¿Sí? En esto que dice de tener la autocrítica necesaria, y eso hablamos de preparar al futbolista para que si el futbolista nos entiende, que tenga confianza en ese plan de trabajo que hemos diagramado, que confíe en él para que pueda confiar en nosotros, pero primero tiene que confiar en él. Si no lo confiamos, si no confía en él, va a ser muy difícil que confíe en nosotros, ¿sí? Y en esto de lo que yo hablaba recién de la competencia, entrenar a un nivel de competencia siempre. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice que uno juega como entrena o que uno entrena como juega. Yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar es que el entrenamiento sea siempre a nivel de competencia. ¿Cuál nivel de competencia? El que determine el grupo, el que determine el nivel de competencia, el que determine la edad, pero que sea siempre en lo más cercano posible a un estrés competitivo, sin que sea un castigo que haga mal un ejercicio y sin que sea un demasiado premio que haga bien un ejercicio. Pero sí que tenga relación con esto de un nivel de competencia. ¿Por qué? Porque es lo real, porque es lo situacional. Siempre te dicen, che, entrenar la mayor cantidad de cosas posible en situación de juego. Yo, aparte de eso, de situación de juego, le agrego la situación de competencia, porque es lo que es real. Es lo que por eso le decía, tratar de no mirar para otro lado con estas cosas. Porque si yo al jugador en el entrenamiento nunca le inculco que es lo mismo ganar que perder, que está todo bien así, y después el día de partido de golpe le inculcamos que no se puede equivocar, que tiene que dar bien el pase, y en el entrenamiento no se lo dijimos, no lo ejemplificamos, no lo pudimos llevar adelante, evidentemente hay un desfasaje en lo que él va aprendiendo para después lo que tiene que ejecutar. Por eso siempre hablamos de hacerlo en las situaciones más cercanas a lo real, lo más cercana posible, y yo le agrego a esto de un nivel de competencia lo más cercano posible a lo real. ¿Sí? Y algo que para mí, por lo menos para mí, con los años fui descubriendo que creo que es lo más importante, ¿no? Eh, que son estos dos últimos puntos. Primero, entender que mientras yo entreno, mi rival también entrena. Entonces, mi entrenamiento tiene que ser mejor que el entrenamiento de mi rival. Parece una soncera, parece una estupidez o parece una obviedad, pero no es tan así. Sí, sí, pero entrenamos y nosotros y tú. El otro equipo también entrena.
Entrenar mejor, entrenar peor, entrenar igual, pero para tener mayores chances de desenvolverme mejor, tengo que entrenar mejor, ¿sí? Y saber que desde el otro lado también están haciendo lo mismo, que no es que esté bien, que esté mal, están haciendo lo mismo, con sus armas, con sus herramientas, con sus objetivos, con su lineamiento, con su planificación, pero haciendo lo mismo. Y lo que para mí es más importante de todo esto, y que cada día por diferentes motivos uno se va convenciendo más, que cada deportista tiene un punto donde a vos te lleva a que pueda hacer la diferencia, ¿sí? Que es lo que hablan del factor X de ganar. Velasco, él dice algo muy simple, muy claro y muy concreto. Véanlo ahí en la entrevista que hace un par de años dio en, creo que está en Canal TV, que se llama el programa de entrenadores, que se le hizo el Oveja Fernández, y Velasco hablaba de que cada jugador tiene un punto, en realidad cada persona tiene un punto, y que yo soy un convencido de eso, ¿no? Las normativas son para todos iguales, los lineamientos son para todos iguales, pero las personas son todas distintas. Entonces, él hablaba de conocer la tecla, él le llama. ¿Cuál tecla es la que tengo que apretar para que ese jugador mejore? Eh, ejemplificándolo, si vamos a un tablero que tiene 40 teclas, tenemos que prender una luz y no sabemos cuál es luz, y podemos tener suerte y que prenda en la primera o puede prender en la última, y después vamos a ir probando uno por uno. Él habla de conocer esa tecla, porque esa tecla que vos lograste encender, que vos lograste conectar, te va a permitir tener mucho más posibilidades de que ese jugador mejore. ¿Sí? Consulta, profe. Ustedes por ahí eh, analicen desde otro lugar y los invito a que puedan hacer este ejercicio en cualquier actividad de la vida, su familia, en su trabajo, con sus compañeros, con los alumnos, con los jugadores, con quien sea. Hay algunos que su tecla es el dinero, hay otros que su tecla es los sentimientos, hay otro que su tecla es la vanidad, hay otro que su tecla es el miedo, y otro que su tecla es la conversación, otro que es la falta de conversación. Entonces, cuando uno conoce en profundidad a esa persona, o cuando uno por lo menos conoce cuál es la tecla que tiene que apretar para que esa persona funcione mejor en la tarea, nos da una facilidad para ganarlo, no para ganar el partido, sino para que esa persona pueda mejorar. Siempre en esto me quedó un ejemplo que escuché en una nota de un colombiano. Él decía que antes de un partido, eh, el vestuario, ese microclima, 10 minutos antes del partido, cada uno ahí él ve su tecla, ve su forma. Algunos están en el espejo peinándose, otro está rezando, otro está escuchando música, otro no tiene ni idea de con quién juega, otro está nervioso, otro tiene miedo, otro está en el baño. Y es así, che, pero ¿por qué? Porque cada uno es distinto. Entonces, hay algunos que lo tenés que levantar con un chiste, hay otro que no lo podés hablar, hay otro que tenés que abrazarlo, hay otro que no lo tenés que ni mirar. La gran virtud de los que conducen, de los que nosotros que conducimos grupos, eh, es conocer cuál puede ser esa tecla. Porque cuando uno conoce cuál es esa tecla con ese jugador, con esa persona, tenemos mucho más chances de que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestro feedback, nuestro ida y vuelta con ellos sea mucho mejor y mucho más productivo. Entonces, por ahí, si yo conozco que a mi compañero antes del partido no le gusta que lo hablen, y ni cerca que lo hablen, que no lo molesten, y el otro a lo mejor está contando chistes, y decís, che, pero te estás jugando, estás por entrar a jugar un partido y a lo mejor
En alguno es que no lo hable y en otro contar un chiste, porque es su forma. Entonces, cuando nosotros descubrimos cuál es su forma, cuál es ese factor X en esa persona, tenemos muchas más chances de que no solamente acelerar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino mucho más chances de que se haga mejor, ¿sí? ¿Y cómo te lleva eso? Y con la comunicación, con el diálogo, con el conocimiento, con la valoración de las personas. Entonces, cuando vos empezás a prestarle atención a estos detalles, che, el que está siguiéndose antes de un partido, a lo mejor es su forma de descargar adrenalina, no es que no le importe. Y el que está temeroso ante un partido, a lo mejor es su forma de descargar adrenalina y no es que tenga miedo. Esa tecla de cada uno, si nosotros lo convivimos con el ejercicio diario, con la tarea diaria, con la planificación diaria, y lo vamos mechando, por eso hablamos que el entrenamiento es un fenómeno que busca llevar a su máximo nivel, pero a lo físico, a lo técnico, a lo táctico, a lo estratégico, a lo psicológico, a todo, porque es un combo. No podemos separar a la persona por un lado y el jugador por el otro, porque es un combo, ¿sí? Es un combo totalmente completo. En algunos casos bien y en otros casos no tan bien. Pero cuando nosotros aprendemos a descubrir esa tecla, vamos a encontrar, cuando encontramos la mayoría de la tecla, traten de ponerlo en práctica, cuando puedan, cuando descubrimos la tecla del 6, 7 sobre 15, el entrenamiento mejora. Póngalo a prueba, póngalo en práctica. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces el libro, la planificación, el ejercicio no te lo dice eso. Es tu observación, es saber cómo. eh, entonces, es importante que nosotros a este tipo de detalles también lo podamos aplicar en la planificación. Que no sea solamente lo que planificamos o lo que dice la metodología, sino que este tipo de detalles lo podamos tener presente para que podamos crecer en esa relación, para que podamos crecer en ese ida y vuelta, para que podamos desarrollarlo mucho mejor de lo que estamos hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a la clase de ahora, 11:15 de la noche. Día largo. Están haciendo el curso porque les interesa, porque quieren tener el título o porque le exigieron del trabajo, por cualquiera de los motivos. Cada uno lo está haciendo con diferentes objetivos, de diferentes formas, de diferentes maneras. Mi tarea es tratar de que puedan sacar la mayor cantidad de conceptos para que puedan llevarlo a cabo en su lugar. Ahora, el conocimiento que yo pueda tener con ustedes y sobre ustedes, que eso normalmente te lo da el tiempo, y yo pueda saber, che, a un alumno le interesa más que le hagas preguntas. A otro alumno no le gusta participar porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, porque no le gusta hablar. Yo no puedo juzgar si lo que hace uno está bien o lo que hace otro está mal. Lo que yo tengo que hacer es tratar de decir, bueno, espero que a los dos le pueda servir, ¿sí? Y tratar de saber que el que no participa, no participa porque no puede, no participa porque no quiere o no participa porque está fusilado después de todo el día. Y el que participa no es que esté mayor o menormente interesado que el otro, simplemente que tiene mayor disponibilidad en este momento. Nada más que eso. Pero yo no puedo o no debo hacer esa separación. Lo que yo tengo que hacer es, como en el ejercicio, como en la planificación, como en el entrenamiento, tener un piso, tener una base y saber hasta dónde podemos mejorar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento? Es la mejora, en todo aspecto, a su máximo nivel. Ahora, después hay un montón de factores, y sobre todo los factores humanos, que son determinantes, o por lo menos para mí es mi verdad. Eh, Hasta que esto no cambie y no pase lo contrario, nosotros trabajamos con personas. Y las personas tienen sentimientos, tienen días buenos, tienen días malos,
Tienen momentos buenos y tienen momentos malos. Esas personas son todas distintas. Son todas distintas. Y todos tienen diferentes tareas, diferentes funciones. La única forma de poder llevarlo a cabo es tratando de conocer esas diferentes tareas, esas diferentes funciones. Y eso nos va a permitir que nuestra planificación, que nuestro entrenamiento, que nuestros objetivos tengan muchas mayores chances de lograrse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no puedo lograr eso, o si yo no puedo saber, es mucho más difícil que lo pueda trascender, que lo pueda llevar adelante. ¿Sí? ¿Se entendió medianamente qué dije con esto? Porque creo que para mí es muy importante, no creo, para mí es muy importante el conocimiento de la persona y es muy importante tener presente qué objetivos buscamos para no confundirnos, o para no frustrarnos, o para no alegrarnos de más. Nos queda un ratito todavía. Cuando nosotros hablamos de una evaluación en cualquier nivel y en cualquier etapa, decimos, ¿para qué evaluamos? O sea, ¿por qué es una evaluación? ¿Qué entendemos? Que es para conocer el rendimiento físico, por poner, porque trabaja con su cuerpo, de nuestros jugadores, con diferentes test y tareas para distintos momentos. Y eso nos sirve para hacer un diagnóstico, para planificar, analizar y evaluar, para luego actuar. Para desarrollar un perfil que sea integral de las distintas habilidades que pueda tener el jugador, que esto va entrelazado a lo que hablamos recién, del factor X, del conocimiento, de saber cuál es la tecla de cada uno, y haciendo hincapié en su puesto, en su edad, en su categoría, en su nivel, donde ya vemos la fortaleza, las debilidades, qué posibilidad de potencial tiene recién, como decíamos, conocer el talento en el deportista y el deportista con talento. Y de esa forma poder mejorar lo que vamos a actuar y que nos permita aprovechar de la mejor manera nuestro plan formativo. ¿Sí? Y se dice para conocer y desarrollar los parámetros estadísticos y que eso nos va a dar distintos tipos de tareas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, cuando evaluamos, buscamos resultados. Esos resultados nos permiten un análisis. Esos análisis nos permiten una toma de decisiones. Y esas tomas de decisiones nos permiten actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vas al colegio, cuando estás estudiando, la evaluación es un número, o es una letra. Sacaste 4, aprobas. Sacaste 3, no aprobas. En esa evaluación, con un sentido cuantitativo, con un sentido calificativo, lo que estás buscando es saber qué sabes o cómo lo puedes desarrollar. Cuando nosotros hablamos de personas que están en la etapa de formación, cuando evaluamos, buscamos analizar diferentes datos, buscamos analizar diferentes contextos, buscamos analizar diferentes tareas, para que nos permita tener una respuesta, que esa respuesta va en relación, ¿sí? A decir, bueno, con esta respuesta vamos a diagnosticar cuál es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos, cómo lo vamos a diagramar para poder mejorarlo. Y ahí hablamos de actuar. Por eso, si ustedes ven en el gráfico, es como un círculo donde todo se interconecta entre una evaluación, un análisis y una actuación. La actuación es la ejecución de lo que analizaste. ¿Y por qué esta era una forma de círculo o una forma de una cadena que no se corta? Porque es un círculo permanente. Entonces, por ahí
Nosotros solamente nos quedamos con los datos de lo que evaluamos y no analizamos los datos. Solamente hacemos el análisis estadístico de los números. Le hicimos el test de velocidad, corrió 14 metros en 10 segundos. Bárbaro. Ese es el número frío. Después hay un montón más de análisis, de circunstancias, de desarrollos que nos van a permitir poder crecer. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de una evaluación, ¿qué buscamos con una evaluación? La evaluación, obviamente que te dé un resultado. Por eso, hace media hora atrás, dije que yo entiendo algo distinto de la competencia. Porque si fuera solamente por resultado deportivo, no por competencia, por resultado deportivo, el 90% de la gente sería un fracaso y solamente el 10 triunfaría. Hay 32 equipos, ganan uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿es lo mismo ganar que perder? No, no es lo mismo, pero no es determinante, salvo en primera división. Entonces, cuando nosotros buscamos una evaluación, intentamos buscar, aparte del dato estadístico, aparte de conocer la realidad en números, de plasmarlo en números, saber qué estamos analizando, qué resultados nos da ese análisis y cómo podemos actuar en base a ese resultado. Si de esa forma nosotros no lo podemos hacer y solamente nos quedamos con el número o con el análisis estadístico de lo que indica, seguramente a la larga no nos va a terminar sirviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que vamos a lograr, vamos a saber si en ese test de velocidad, en esos 20 metros, el jugador mejoró o no mejoró. Nada más que eso. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero es mucho más determinante saber por qué mejoró, por qué no mejoró, si las condiciones fueron iguales, si el jugador mejoró porque creció, si el jugador mejoró porque mejoró el entrenamiento. Entonces, solamente con el análisis estadístico, por supuesto que nos sirve como medida. Por eso hablo de que el resultado es una cosa y el rendimiento es otra. Y nosotros muchas veces competimos o creemos o erramos el concepto de competir con resultado. Cuando tomamos un test, cuando diagramamos un ejercicio, cuando hacemos una práctica de fútbol, cuando ejecutamos una tarea, no es lo mismo ganar que perder. No está mal perder, no está siempre bien ganar, pero no es lo mismo. Si no lo tenemos presente, no es lo mismo cuando vas a una evaluación, sacarse un 1 que un 10. Con mayoría de 1 no clasificas, con mayoría de 10 seguramente sí. Ahora, el cómo es mucho más importante, por lo menos lo que uno cree, ¿no? Entonces, decir, bueno, vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué datos vamos a evaluar? En relación a eso vamos a analizar y con ese análisis vamos a hacer un diagnóstico para luego poder ejecutarlo, para poder actuarlo. En este círculo cerrado de lo que estamos hablando, siempre es importante tener presente que estas evaluaciones nos dan un número, nos dan una estadística, que son importantes, por supuesto, pero que si nos quedamos solamente con ese número y esa estadística, va a ser muy difícil poder seguir creciendo o poder seguir avanzando. Y cuando hablamos del fútbol formativo específicamente, tenemos que entender que nosotros, en cualquiera de las etapas, el resultado, en el más importante, como hablábamos recién en el fútbol formativo, es la mejora del jugador a nivel individual. ¿Por qué? Porque si el jugador mejora a nivel individual, mejora a nivel grupal, a nivel colectivo. Y en ese caso, el resultado deportivo va a llegar en un corto plazo. Entonces, van a ver
que en gran parte de la materia sale siempre la palabra competencia y resultado. ¿Por qué? Porque es parte de esto, porque es necesario, porque es importante. No porque sea determinante solo en primera división, pero sí de saber qué evaluamos, para qué evaluamos, por qué evaluamos. Y con esos datos que nos dieron, cómo empezamos a analizarlo para poder llevarlo a cabo. Eso es lo que lo que uno interpreta por evaluación. ¿Cuándo se hace la evaluación? Siempre. En cada entrenamiento, en cada competencia, en cada actividad, en cada test, en cada ejercicio. Siempre tenemos que evaluar, siempre. No siempre tenemos que cuantificarla con un número, pero evaluar tenemos que evaluar siempre. Si no evaluamos siempre, va a ser muy difícil que sepamos dónde estamos parados. ¿Sí? Ahora, una vez que sabemos el resultado, nuestro gran objetivo es buscar cómo mejoramos ese rendimiento para que a través de eso mejore el resultado. Entonces, ¿es importante la evaluación? Sí. ¿Es importante el resultado? Sí. ¿Es determinante el rendimiento? Para mí sí. Ahora, si evaluamos, tenemos el número de la evaluación y no sabemos para qué evaluamos, no tiene mucho sentido que lo hagamos. Entonces, muchas veces nos encontramos con que decimos, bueno, tomamos un test o una medición antropométrica a principio de año, una mitad de año y una finalización de año. Está bien. Es un dato estadístico. ¿Nos sirve? Sí, y un montón. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso pueda mejorar? ¿O cómo hacemos para saber por qué desmejoró? Porque esos son casos muy puntuales, porque son personas distintas, porque son jugadores distintos, porque son niveles distintos. ¿Sí? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, Mm, profe, sí, 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 sí. profe. Van a notar que equivocado o acertado, eh, trato esto de llevarlo a cabo siempre y recomiendo el mismo ejercicio siempre. Para el que juegue con su grupo de amigos en un torneo de barrio, para el que dirige un equipo, para el que no esté trabajando en ninguna relación con esto del fútbol y trabaje en una oficina con 4 o 5 compañeros o compañeras más, presten atención a esto de la tecla, ¿sí? Y traten de llevarlo a cabo desde ese lugar. A mí me sirvió un montón. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque te posiciona en un lugar y te habilita en un lugar que es el del conocimiento del otro, que te permite esa mejora, ese mejor análisis y ese mejor feedback para que pueda crecer y desarrollarse. Entonces, si ustedes, por ejemplo, eh, en, en un análisis previo al partido, se abstraen esos 5 minutos y se ponen a un costado y ven, van a ver que cada uno lo toma de distintas maneras. Cada uno lo toma de distintas maneras. Me supo pasar con un jugador que se reía, y no que se reía porque no le importaba, se reía porque era su forma de descargar, porque era su forma de sacarse los nervios. Por supuesto que las 2 primeras veces le quería arrancar la cabeza, ¿no? Porque decir, che, me está charlando, y en realidad lo que él estaba mostrando era un signo no de llamar la atención, sino de poder descargar su nerviosismo a través de una risa y que eso le permitía entrar liberado. Hay otros que, sobre todo en los planteles superiores, que antes de empezar, a un compañero de una arenga y sale llorando. Le decís, "Che, está triste". Y no, es su forma de exteriorizar. Entonces yo, al que estaba llorando o al que se estaba riendo, no lo puedo hablar de la misma forma. Tengo que saber por qué uno estaba llorando, tengo que saber por qué uno se estaba riendo. Cuando yo sepa el por qué o por qué lo hacen, seguramente esa relación va a mejorar y al mejorar esa relación va a mejorar su nivel, va a mejorar su entrenamiento, va a mejorar su capacidad, va a mejorar su talento, ¿sí? Y si eso no sucede, como también me ha pasado que no suceda, por lo menos yo no me voy a frustrar en decir, che, no lo intenté o no lo hice.
Entonces yo considero que este tipo de circunstancias en la planificación, en la evolución y en el desarrollo grupal que uno tiene a cargo de un plantel es determinante. Ustedes seguramente, como en cualquier grupo, siempre detectamos los dos niveles, ¿no? El que se porta bien y el que se porta mal, como pasa siempre. El 80% que está en el grupo del medio no es que pasan desapercibidos, pero como no llaman la atención ni portándose mal, y como no llaman la atención portándose bien, eh, ese grupo del medio, que es esto, en su gran mayoría, es empezar a verlo y analizarlo, y es un poco más de observación sobre eso, porque ese grupo del medio es el que nos va a permitir que el grupo mejore, o que el grupo no mejore. Entonces, traten de verlo, traten de aplicarlo, traten de analizarlo desde otro lugar, en el ámbito que se muevan, y fíjense por ahí cómo se van a empezar a dar cuenta de que a un compañero hay que decirle las cosas de una forma y otro hay que decirle las cosas de otra forma. Que a un compañero hay que explicarle las cosas de una forma y a otro compañero de otra forma. Que a uno es con un chiste, que a otro es con un reto y que a otro es con un abrazo. Cuando vos logras diferenciar eso, créeme que en cualquier ámbito de la vida vas a tener un montón de beneficios para que eso mejore, que es el objetivo de esto, ¿sí? Y digo la última ya para cortar. Para lo que tenemos hijos, que los criamos de la misma forma, no son iguales. Dice, sí, pero los criaste de la misma forma, sí, pero no son iguales, porque son distintos, no son iguales. Acá nos pasa en un plantel con 30 jugadores. Son 30 cabezas distintas, son 30 personas distintas, son 30 ideas distintas. Y cuando nosotros planificamos, evaluamos, decidimos que vamos a realizar, no es que tener presente las 30 condiciones, porque es imposible, por supuesto, pero sí conocer cómo podemos hacer para que el grupo pueda mejorar. Y para que el grupo pueda mejorar, es muy importante tener como presente de que, como son todos distintos, tenemos que poner objetivos que sean alcanzables para todos, evaluaciones que sean cuantitativas y calificativas, que nos permitan tener un número y que nos permitan poder actuar en relación a ese número para saber cómo mejorar. Y planificar y ejecutar en base a una idea. Y esa idea es la idea de juego, porque la idea de juego es como yo siento, es como a mí me parece que se tiene que jugar. Es mi perfil para poder evaluar. Es mi perfil para poder ejecutar. Y mi perfil será distinto al de mi compañero, será distinto al del otro club. Pero si lo tenemos presente eso, vamos a tener mayores chances de que nuestra planificación tenga mejores contenidos y pueda ser más exitosa y pueda tener mayor posibilidad de que salga mejor, por el simple hecho de que lo vamos a hacer desde nuestro lugar, teniendo en claro cuál es el concepto y sabiendo qué queremos mejorar. ¿Sí? Bueno, le agradezco, hay mucho ahí la paciencia, ya es tarde, hemos hecho bastante. Seguramente lo vamos a ir conectando, así como hoy. Yo pasaré el link a la mañana o al mediodía. Y bueno, ya en las próximas clases, cuando vamos desarrollando estas tareas, está abierto esto de poder participar, ¿no? Sí, lo único que les voy a pedir es que cuando sea así, no me levanten la mano con la camarita, sino que participen directamente, digan, profe, y participen con lo que quieran, más que levantar la mano o pedir algo. Yo prefiero que si tiene alguna duda, si quedó algo pendiente, automáticamente en el momento lo hablan. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor por ahí lo que yo pienso de la competencia para ustedes no es así. Y acá no es un concurso de quién tiene razón o quién no tiene razón. Al contrario, me toca hoy estar en un rol, eh, que este rol para mí es muy lindo y muy importante,
pero así como ustedes pueden aprender algo de mí, yo quiero lo mismo de ustedes. Entonces, a lo mejor su concepto puede ser distinto al mío, y si es distinto, me va a permitir enriquecer lo que yo tengo. Y si es igual, saber por qué pensás igual que yo. Entonces, en cualquier tarea de lo que vamos a desarrollar, más allá de que hay cuestiones que son científicas y son específicas, lo que no sean así, que sea algo de poder debatirlo, como en este caso de la competencia, me interesa mucho lo que ustedes opinen, muchísimo, porque no es que porque te lo digo yo está bien y porque vos lo decís está mal, al contrario, si no, no estaríamos creciendo ni nosotros, que hoy nos toca estar en otro lugar, ni ustedes tampoco. Entonces buscamos mi objetivo. Como tenemos un objetivo para planificar, mi objetivo cada vez que me toca dar alguna materia, en los 2 o 3 lugares que doy clase, es tratar de que ese concepto se pueda entender, se pueda aplicar en el lugar donde vos estás, y que desde mi lugar poder aprender y escuchar otras situaciones, otras realidades y otras ideas que pueden surgir y que nos ayudan a todos a mejorar. ¿Sí? Así que muy bien. Muchas gracias a todos, que tengan buen descanso y hasta el miércoles que viene. Gracias, profe. Dale, profe, Abrazo, abrazo grande. profe. Descanse, nos vemos. Gracias. Dale, Gracias. buenas noches.